Bienvenidos a Chocol, el sabor de la vida, tu espacio semanal de salud y nutrición. Soy Ana Teresa Bárcenas y estoy emocionada por compartir estos consejos para tu día a día. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buen inicio de semana, también muy buenas vacaciones. Ya estamos pues hace una semana relativamente regresando de todo el 15 de septiembre, que a ver cómo nos fue, qué fue lo que hicimos. A nosotros, por ejemplo, se nos fue la luz, entonces fue una noche mexicana un tanto, pues como decían, romántica, porque tuvimos que usar velitas y demás, pero la verdad muy padre. Incluso nosotros llegamos a hacer helado de nogada, que por si no lo han probado, la verdad es que recomendado en un 100%, no le teníamos mucha fe, pero al final ya con, ahora sí que la mezcolanza de todo lo que se le pone, todos los ingredientes y además la granada, da como el toque perfecto, ahora sí que como para ya empezar a comer más rico y tener como otro saborcito diferente, ¿no? Y bueno, la semana pasada estábamos pues viendo todo el tema de pues cómo se puede abordar la menopausia dentro de otros temas como viene siendo en el Reiki o en temas de meditación, así como en el de numerología. Por ahí yo les había comentado que yo estoy en un programa que se llama 100 Vital, justamente con Ale Garza, numeróloga, y con Celia Gaxiola, que ella se dedica a todo el tema del Reiki, todo el tema de meditación en su ahora sí que programa que también se llama Las Cuánticas. Con ellas estuvimos abordando el cómo ellas dos podían, o ahora sí que las tres en conjunto en 100 Vital, cómo las tres podíamos ayudar y aportar algo a las mujeres que se encuentran en esta etapa, que ya habíamos dicho que el problema es que no se nos prepara ahora sí que para estar pues ya en esa etapa, ¿no? Simplemente van pasando los años, de repente empezamos pues con una serie de factores físicos, de repente que este síntoma y que no sé qué, que no sé cuándo, y de repente ya ni siquiera sabemos cómo nos sentimos. Empezamos a tener un poco problemas con medio mundo, al mismo tiempo empezamos a tener que los sofocos, que la irritabilidad, todo esto era lo que estábamos tocando con ellas, era lo que habíamos estado tocando en las semanas pasadas, desde que pues empezó pues todo este tema del Chocol. Y bueno, al final del día no terminamos, no tuvimos como suficiente tiempo de seguir pues explayándonos más y poderle seguir ahora sí que dando tips, ciertos comentarios, cierta ayuda al momento de que la mujer empieza a ingresar por esta etapa. Recordemos que para que ya se llame como tal menopausia es cuando ya no hay un reflujo de un año aproximadamente, un poquito más de un año también ya se empieza a contar pues ahora sí que pues ya como la menopausia. Y también lo que decíamos es que no siempre tiene que empezar a partir de los 45, que muchas veces puede empezar un poco antes, pero que dentro de las manifestaciones podría ser que muchas veces no solamente es que ya empecé con la menopausia, sino más bien puede ser que ya empezamos con otro tema, que es la deficiencia de magnesio, que también lo tocábamos, que muchas veces se llega a confundir la menopausia con el magnesio porque realmente los mismos tienen básicamente los mismos signos, los mismos síntomas y que muchas veces pues se podía llegar como a tener este tema de la confusión. También habíamos hablado un poquito sobre que podemos llegar a tener algunos síntomas en temas de los huesos, en temas ortopédicos, que de repente ya nos duelen que las rodillas, que de repente salgo a correr y ya no es lo mismo, que de repente ya me empiezo a sentir un poco mal. Y estábamos diciendo en cómo de una u otra manera nosotros realmente podríamos ayudar, no solo en el tema de nutrición, a las personas que tienen algún tema en la densidad ósea. Que dentro de las recomendaciones que habíamos dicho, de las que habíamos hablado, es que pues ahora sí que para ayudarnos se necesita todo el tema del calcio y todo el tema de la vitamina D. Recordemos que la vitamina D al final del día es ahora sí que esa vitamina que se necesita para llegar a tener una mejor absorción de calcio, Y pues decíamos como que qué tipo de alimentos o dónde lo podríamos encontrar. Y bueno, del lado de ahora sí que de nutrición, que es ahora sí que mi área, yo siempre les digo que pues los productos lácteos principalmente es donde se llega a obtener. Sin embargo, muchas veces se puede llegar a tener pues todo este tema de que pues intolerancia a la lactosa. Entonces, algo que yo pues les digo normalmente es que bueno, a lo mejor ya no te vas a poder tomar la leche entera o el chocomilk que probablemente lo consumías cuando tenías, no sé,
25, cuando tenías 12 años. A lo mejor ya no es lo mismo, pero sí se puede llegar a un consumo de calcio ahora sí que adecuado, pero pues ahora sí que el cómo y el cómo lo voy a hacer a través de los lácteos, pues principalmente lo que yo siempre les digo es que, por ejemplo, en los quesos, entre más pues blanquito llega a ser el queso, como viene siendo el queso cottage, como viene siendo el queso Oaxaca, por ejemplo, como viene siendo el queso panela, de una u otra forma no deberíamos de tener algún tema ahora sí con la intolerancia a la lactosa, que no siempre es así. Entonces realmente muchas veces es prueba y error e ir ahora sí que nosotros entendiendo nuestro cuerpo. Una de las manifestaciones más claras llega a ser pues ahora sí que la diarrea, pero pasa ahora sí que no tan frecuente, ¿no? Hay que empezarnos a tener un poco de autoconocimiento, que era lo que hablábamos justamente la semana pasada. Uno que es bien importante, que yo siempre les digo que se puede abordar a través, ahora sí que de un factor más sencillo y que nos puede ayudar a la densidad ósea, es a través del sol. Yo siempre les digo que hay que procurar que sea, o que salgamos, aunque sea unos 15 minutos a caminar al sol. La verdad es que normalmente mucha gente dice que debe ser a partir de las 12 del día, pero pues ahora sí que muchas veces, honestamente yo considero que es un horario un poco caótico por el tema de que ya estamos trabajando, por temas de que de repente el sol llega a ser pues muy sofocante, pero realmente con 15 minutos que salgan a caminar al día no tendríamos por qué tener algún problema en el tema de densidad ósea, que por cierto, dentro de unas semanitas va a venir justamente un ortopedista a platicarnos un poquito más de por qué de repente llegamos a tener ahora sí que el tema de pues en los huesos y cuál es la relación que llega a tener con la menopausia, que muchas veces no se llega a entender, pero tendremos un experto en el tema que nos va a platicar ahora sí que pues cuál es la relación, cómo él a través de su trinchera nos puede ayudar, algunos tips, algunas recomendaciones y demás para que pues puedan ir por él. La verdad es que es un excelente doctor. Lo conozco hace ya unos años y es excelente. Entonces ya dentro de poco ya vendrá con nosotros y nos platicará un poquito más del tema. Y bueno, volviendo con el tema de la alimentación, nos quedamos en que pues por lo mismo que entramos a la menopausia, podemos llegar a tener de repente un tema hormonal, o bueno, realmente tenemos un tema hormonal, y de repente que no sabemos qué está pasando con los estrógenos, pero tampoco sabemos qué está pasando con la progesterona, no las entendemos de repente, pues a lo mejor ahorita estoy de buenas, pero a lo mejor dentro de 15 minutos estoy de malas y de repente pues ya no sabes ni qué onda, ya te peleas con medio mundo, todo el mundo es tu amigo, todo el mundo es tu enemigo, ya no sabes ni siquiera qué está pasando, ¿no? Ahí entra también un poco el tema de emociones, pero no nos vamos a meter tanto ahorita. Sin embargo, es lo que decíamos hace unas 2 semanas, me parece ser, y que yo les comentaba, es la importancia de ciertos alimentos para el control de estas hormonas, principalmente del estrógeno. Muchos alimentos, que ahorita les voy a definir, les voy a ir diciendo cuáles son estos alimentos. Cuando empezamos con la menopausia y el estrógeno está de aquí para allá, ¿cómo nosotros podemos ayudar? Pues los alimentos tienen algo que se llaman los fitoestrógenos, que básicamente los fitoestrógenos van a ser aquellos que nos van a ayudar a que el estrógeno ya no esté fluctuando de un lado a otro, sino, mejor dicho, que se mantenga. Por lo tanto, lo que nos va a ayudar es que nosotros lleguemos a tener, pues, mejores resultados en cuanto a los síntomas. Ya no nos sintamos de la manera que nos sentimos, ya no tengamos los síntomas que tenemos, ya de repente no tengamos que este aumento de peso, que esta irritabilidad, pero que esta densidad ósea, que no sabemos qué está pasando. Todos estos tipos de síntomas los vamos a tener que estar disminuyendo por medio de la alimentación y eso se hace a través de los fitoestrógenos. Entonces, lo que ya no nos dio tiempo de ver la vez pasada era, pues sí, qué padre que ahí están los fitoestrógenos, pero pues lo que decíamos es, pues como tal, qué son, como tal, dónde se encuentran, qué alimentos me puedo hacer. Y pues básicamente lo que se puede hacer, o los alimentos en donde se obtienen, es a través de la soya y o productos que vienen de la soya, como viene siendo el tofu, como viene siendo, por ejemplo, la edamame, la leche de soya. Estos son unos ejemplos. También está pues a través de las semillas de lino, como vienen siendo pues, ahora sí que, bueno, las semillas de lino se obtienen de varios lados. Se obtienen principalmente pues de todo el tema de, por ejemplo, las leguminosas, que también son ricas en fitoestrógenos, las leguminosas que viene siendo que el garbanzo, que viene siendo la lenteja, que viene siendo el frijol, etcétera. Las semillas de sésamo también vienen siendo una fuente importante de
fitoestrógenos. Ahí mismo vienen los frutos secos, que era otro tema que ya habíamos hablado, que a mí me gustan mucho y que también siento, o bueno, no siento, mejor dicho, sí sacian todo el tema, pues, todo el tema de la saciedad, para que de repente no tengamos como que, a lo mejor en la tarde, que es como más común, que empecemos a tener el tema de que es que quiero algo dulce, porque pues no, ya comimos, ahora quiero el postre, ¿qué puedo comer? Que yo ahí mismo ya les mencionaba que se pueden comprar de repente pues algunas postrecitos que yo llego a recomendar, que son los chocolates, que bueno, son los arándanos que vienen cubiertos con chocolate, que igual, como les digo, sacian el hambre, pero al mismo tiempo tiene una fuente importante de fitoestrógenos, pero al mismo tiempo empieza a tener todo este tema de antioxidantes, por ejemplo, e incluso nos ayuda mucho con el tema de la inflamación. No les digo que se tiene que consumir todos los días, pero sí les digo que de vez en cuando se puede consumir. Yo soy pro comer todos los alimentos. Ningún alimento es malo, sino los excesos realmente son los que nos llevan a sentirnos de una mala manera o nos llegan a, pues, a hacer que tengamos diferentes enfermedades. También otros que son bien importantes dentro de los fitoestrógenos vienen siendo las bayas, que vienen siendo pues todos los frutos rojos, que vienen siendo la fresa, que vienen siendo la zarzamora, las frambuesas, entre otros, los frutos secos, que vienen siendo las ciruelas pasas, que vienen siendo los dátiles, por ejemplo, también son muy buenos. Algunos granos enteros, como vienen siendo pues principalmente los alimentos con gluten, que eso es otro tema que tocaremos en algún punto, porque actualmente ya todo el mundo es intolerante al gluten, que en realidad no debería de ser así y realmente no es así, pero bueno, les digo, ese es otro tema que tocaremos después, pero dentro de los granos enteros viene siendo, por ejemplo, alimentos como la avena, la cebada, el centeno y el trigo, y también viene uno bien importante que es el ajo, que el ajo, pues si son amantes del ajo como yo, pues realmente se lo pueden echar casi a cualquier alimento y no solamente van a tener fitoestrógenos, sino que al final del día pues también un mejor saborcito al momento de consumir los alimentos. Y también vienen siendo al final los brotes de alfalfa. Todos estos alimentos realmente los pueden consumir diariamente sin ningún problema. Y algo bien importante de estos alimentos es que también tienen ahora sí que grandes cantidades de proteína. De hecho, se recomienda mucho más que se consuman ahora sí que las fuentes de proteína vegetal, como son las que les acabo de mencionar, que las cárnicas, principalmente la carne roja. También se recomienda un poco disminuirla, más sin embargo, al final del día considero que como nutriólogos deberíamos de tener, pues, ahora sí que hay que adaptarnos al paciente que tenemos enfrente y hay que adaptarnos también a los alimentos que se pueden comprar, los alimentos de temporada, los alimentos que les gustan, entre otras cosas. Entonces esos son como unos ejemplitos que nos pueden ayudar ahora sí que a empezar a tratar todo el tema de la menopausia. También habíamos hablado sobre el tema de los suplementos, sobre el tema de vitaminas, qué suplemento me recomiendas, qué suplemento no. Ya habíamos hablado la importancia del omega 3, que es uno de los suplementos que yo recomiendo bastante. La verdad es que es muy bueno, ayuda mucho en el tema de la inflamación, que el tema de la inflamación lo vamos a ir tocando ahorita porque es muy común que como mujeres nos levantemos, nos sintamos súper inflamadas cuando realmente apenas nos estamos levantando, y con la menopausia puede llegar a aumentar todavía un poquito más todo este tema. Pero bueno, al final del día el omega 3 es sumamente importante y sí lo recomiendo ampliamente. Y al final del día también hablamos del magnesio, que es un alimento un suplemento que verdaderamente debería de tomarse, pues ahora sí que ingresando a la menopausia, o mejor dicho, por ahí de los 20 y tantos se podría llegar a tomar. Evidentemente depende de la persona, depende de que estemos tratando, depende de la enfermedad, no es para todos, pero en general se recomienda que las mujeres lo podemos llegar a empezar a tomar a partir de los 25, 28 años sin ningún problema. Estos son los suplementos que yo pues ahora sí que recomiendo bastante. Ya habíamos hablado también del tema de la hidratación, que por el mismo que hay sofocos, que de repente hay sudoración excesiva, ya habíamos dicho que a veces normalmente se recomiendan 2 litros de agua, pero ahora sí que puede ir aumentando un poquito más, considerablemente hablando, pero hay personas que consumen 3 litros de agua, 4 litros de agua, ahora que también va un poquito la parte de pues cómo está el clima, si hay muchísimo calor, también si la persona hace muchísimo ejercicio, todo eso también pues va ahora sí que ir variando en cuanto a cuánto agua deberíamos de empezar a consumir.
pero con que me consumieran alrededor de 2 litros y medio de agua, honestamente no habría ningún problema. Si se llega a querer tomar un poco más, por lo mismo por los mismos síntomas que acabo de mencionarles, honestamente estaría espectacular, sin ningún problema. Y ahora sí, volviendo al tema sobre la inflamación, ¿qué podemos hacer nosotros para, pues ahora sí que ir disminuyendo la inflamación, que es bien incómodo y que a veces o casi siempre me han llegado muchas pacientes que ni siquiera es que estemos ahora sí que gorditas, entre comillas, o algo así, simplemente es que estamos inflamadas y por lo mismo empezamos a tener el conflicto de que es que no me entra el pantalón, es que de repente pues me siento mal, de repente ya no quiero pues ni siquiera desayunar, ¿no? Entonces, el cómo nosotros podemos ir disminuyendo la inflamación, pues realmente hay varias ideas del cómo lo podríamos hacer. Una de las que yo siempre les digo es que algunos nos funcionan, algunos no les funciona, pero el pasar tantas horas sin comer realmente sí llega a ser un tema del por qué existe cierto grado de inflamación. La inflamación también es un tema que vamos a ir tocando en otros capítulos, en otros momentos, porque realmente es un tema bastante grande que abarca una infinidad de factores. Pero aquí, como rápido y a lo que vamos, yo siempre les digo, no estés tanto tiempo sin tomarme, sin tomarme algún tipo de alimento. Está bien ahorita que queremos empezar con, que la dieta, que no sé qué tanto, pero al mismo tiempo que queremos empezar con el tema del ayuno. Sin embargo, la gente llega a consumir un ayuno normal, ahora sí que yendo con un nutriólogo y que el nutriólogo le diga como tu ayuno va a ser de tantas horas, con un ayuno que ya empieza a ser excesivo. Un ayuno debería de durar no más de 16 horas. Hay personas que realmente hacen ayunos más largos y existen realmente muchos tipos de ayunos. Entonces también hay que ver qué tipo de ayuno nosotros estamos ahora sí que haciendo. Hay ayunos en donde no se come un día sí, otro día no, por ejemplo, que esto a mi gusto ya son ayunos ahora sí que bastante complicados, no son ayunos sostenibles y tampoco son ayunos para cualquiera. Una persona que está justo en el tema de masa muscular, pues aumento de masa muscular, no se les recomienda un ayuno tan prolongado. Entonces, si están empezando con el tema de la menopausia, sí les diría, ok, si quieres empecemos con un ayuno, pero que sea de aproximadamente 10 horas, 12 horas, realmente no tendría por qué ser más, pero vemos a lo mismo, como siempre les digo, así como cada cabeza es un mundo, cada cuerpo es totalmente diferente, entonces hay que irnos adaptando ahora sí que a las necesidades y a los gustos del paciente. Ese es como uno de los tips que doy al principio con el tema de la inflamación. Otro que a mí me ayuda mucho, que a mis pacientes les ayuda mucho, incluso en la disminución de peso, es el té de cúrcuma. Está muy de moda, la gente lo quiere consumir todo el tiempo últimamente y muchas veces se pregunta el cómo deberían de consumirla. Algunos optan por consumirla mediante, ahora sí que comprando pues la planta, por así decirlo, el lugar donde se obtiene la cúrcuma. Otros dicen que sí es mejor el polvo. Honestamente, a mi gusto no hay tanta diferencia, realmente es como mayor adaptabilidad que la persona tenga, pero se me hace más sencillo obtenerla a través del polvo, aparte es más como comercial, más fácil de obtener, pero bueno, evidentemente la otra es más barata, pero se puede comprar en cualquier lugar que ustedes quieran, en cualquier súper se encuentra sin ningún problema. Y lo que yo siempre les digo es, bueno, vamos a hacer el té de cúrcuma, calientas el agua, te tomas la cúrcuma, le vas agregando una cucharadita, le vas agregando, depende cuánta estemos haciendo, pero por el mismo sabor yo muchas veces les recomiendo que sea, con que me tomen ahora sí que media tacita, no hay tanto problema. Y un tip bien importante es que no solamente se consuma el té de cúrcuma así como así, sino yo siempre les digo, consúmelo en las mañanas y ponle nada más un poquito, es a gusto un poquito. Ahora sí que el tema de la pimienta. La pimienta ayuda mucho con la absorción de la cúrcuma, por ende nos va a ayudar mucho a la disminución en el tema de la inflamación. A mis pacientes les gusta mucho, yo se los doy mucho y la verdad es que he tenido muy buenos resultados. Sin embargo, la cúrcuma, algo que siempre también me gusta decirles, si te vas a someter a alguna cirugía o algo, por ejemplo, o de repente que estás lavando que el traste o algo así y de repente hay como cierto, ahora sí que tallo o algo así y empezamos a sangrar un poquito,
La cúrcuma no se va a tomar por un X cantidad de tiempo, ahí sí ya va a ir variando de qué tan grave va siendo el problema. El por qué es porque básicamente si nosotros empezamos a tomar cúrcuma y al final del día llegamos a tener algún tema en sangrado, lo único que va a hacer es que sangremos pues un poquito más y un poquito peor. Entonces es como el único pretexto que yo le pongo a la cúrcuma. Pero si no van a pasar por nada de eso, se lo pueden tomar sin ningún problema y encantada. También muchas veces la cúrcuma yo trato de mezclarla con otros alimentos como con el jengibre, que les ayuda mucho, y también con el limón, que ambos son pues alimentos que nos ayudan mucho a la disminución de la inflamación. También he obtenido grandes resultados con ello. Se lo toman todas las mañanas en ayuno a mis pacientes, no todos, pero se las doy y la verdad es que pues al día siguiente ya despiertan con pues ya me siento mejor, ya no estoy tan inflamada, ya me ha ayudado bastante. Entonces, ahora sí que en temas de la inflamación y la menopausia son como algunas recetitas que yo siempre procuro darle a mis pacientes. Bueno, otro tema que habíamos hablado sobre la menopausia es el tema del ejercicio, que es bien importante y lo quisiera relacionar un poco con el tema del peso, porque muchas veces las personas se frustran bastante el por qué hago tanto ejercicio y no logro bajar de peso. Unos datos bien importantes que procuro siempre mencionar es que a partir de los 30 años, que es una edad pues muy chiquitas, nosotras como mujeres ya no ganamos la misma masa muscular que ganábamos como cuando teníamos 25, por ejemplo. A partir de los 30 años llega a disminuir ahora sí que todo el tema de la musculatura hasta un 3%, un 1% aproximadamente. Y cuando nosotros llegamos al tema de la menopausia puede llegar a disminuir hasta un 30%, que llega a ser una locura. Sobre todo las personas que llegan a tener este aumento más grande pues son personas evidentemente sedentarias. Y es por eso que es bien importante, y yo siempre les digo, es que el llegar a la menopausia y que te pasen tantos factores y tantos síntomas tan fuertes es ahora sí que el resultado de lo pasado que has tenido en tu vida, del cómo te portaste en tu vida pasada, de que no tomaste ni siquiera 1 litro de agua, pero tampoco hiciste nada de ejercicio, pero tampoco, comiste súper mal. Entonces, todo eso al final del día sí se ve en alguna u otra manera y sí va a ser el resultado del por qué estamos pasando por una mala menopausia. Entonces, es por ello que yo siempre les digo, entre más chiquito empieces, es mejor. Hoy que es lunes, ahora sí que yo te invitaría a, si no pudiste en la mañana, porque a lo mejor ahorita ya no es tan temprano, ya es casi las 10:30, perdón, pero a lo mejor ya al rato puedes llegar a tu casa y puedes hacer ejercicio. Ahorita realmente es muy fácil hacerlo. Si no puedes, por alguna razón, no sabes cómo empezar, la verdad es que existe un sinfín de opciones que se pueden hacer mediante vía YouTube. YouTube es buenísimo, lo puedes poner en la televisión, lo puedes poner en la computadora, lo puedes poner en el celular y te pones a hacerlo en la sala sin ningún problema y realmente pues poco a poco vas a ir aguantando más. Entonces sí creo que el no tengo tiempo para ir al gimnasio no debería de ser no deberían ni siquiera de decirlo, porque pues la verdad es que si no se puede eso, si no se puede opción A, hay opción B, hay opción C y hay un sinfín de ejercicios que se pueden hacer. Personalmente yo siempre recomiendo ejercicios como el HIIT y recomiendo también ejercicios como vienen siendo los pilates, que muchas veces es más por moda que la gente lo hace, pero también a muchos les empieza a gustar, perdón. A mí me gustan bastante, los empecé a hacer y sí se empiezan a ver ciertos cambios en el cuerpo, entonces realmente entre antes, ahora sí que va a ser mejor y mejores resultados. Entonces, sin embargo, no se frustren porque de repente llegué a esta etapa y empiezo a subir de peso. Ya les di una explicación sencilla, pero una explicación al final del día del por qué de repente empezamos a tener un aumento de peso y no solamente es aumento de peso, sino aumento de grasa, que es la que normalmente intentamos de disminuir. Que por cierto, existen varios tipos de grasa, entonces también hay que definir y hay que ver qué tipo de grasa es la que posiblemente están llegando a aumentar. Para ir disminuyendo el tema de la grasa en compañía con el ejercicio, yo lo que les digo es, bueno, te levantas, te estiras, etcétera, etcétera, y siempre les digo que lo mejor sería que empezáramos por temas que
involucren algún tipo de peso, ya sean las pesas, ya sea ir al gimnasio y levantar pues X ejercicio, el que ustedes quieran. Y después de eso, ya que ya nos cansamos, ya hicimos las repeticiones, ya se puede hacer el cardio. Si es que nosotros buscamos el aumento de la masa muscular, si buscamos otro tipo, pues ahora sí que de resultados como viene siendo el disminuir de peso, verdaderamente les digo, empieza con cardio, empieza con HIIT y sin ningún problema, pero si lo que nosotros buscamos es el aumento de masa muscular, normalmente si les digo, empecemos con ejercicios donde involucren fuerza, resistencia y ya después nos podemos ir por el tema del cardio. Y también esto ayuda bastante a las personas a empezar a ver resultados en la ropa, empiezan a ver también resultados con el tema de la pérdida de grasa. Y, ojo, digo pérdida de grasa y no pérdida de peso, porque mucha gente de repente se me llega a frustrar es que ya peso, voy a decir, 70 y ya llevo haciendo mucha cantidad de ejercicio y no veo resultados. Y yo lo que les digo es que, a ver, o sea, recuerda que al final del día el peso no nada más es un humano siendo una bola de masa gigante andando por la vida, sino que somos al final del día mucho más. Y yo siempre procuro decirles eso porque si pesas 70 kilos, 80 kilos, 90 kilos, lo que tú peses, hay que ver cómo están constituidos realmente pues esos kilos que tú estás pesando, ¿vale? Cuando yo les digo vamos a empezar con el ejercicio, ahora sí que para ganar la masa muscular, muchas veces se llega a ver pues que pesamos lo mismo, a lo mejor ya empezamos con el ejercicio un mes y pues vemos que de 70 kilos ahora peso a lo mejor 68 y hice la dieta que me mandaste, pero también hice el ejercicio que me mandaste, hice todo lo que me mandaste y pues no hay resultados. Pues muchas veces es porque nuestro cuerpo ya empezó a tener ya se empezó a ver de otra manera y ahora sí el cómo se compone, la composición de tu cuerpo ya es totalmente diferente. Ya empezamos a verla más, ahora sí que con músculo y la grasa empieza a disminuir, pero el peso llega a ser el mismo. El peso es importante, mas no lo es todo. Lo que nosotros, por ejemplo, recuerdo que me decían mucho cuando estaba en la carrera, era de Michael Phelps, que si no lo conocen, es un medallista olímpico impresionante de natación. Él tenía un peso bastante elevado. De hecho, muchas veces en el IMC, que es el índice de masa corporal, que es ahora sí que la relación entre el peso, la edad y también la estatura, cuando se le medía a él, se veía que tenía, pues ahora sí que sobrepeso en el índice de masa corporal, ¿no? Y pues mucha gente se sacaba mucho de onda y decía, ¿y cómo puede ser? Porque realmente, si no lo conocen, ahora sí que googleenlo y van a ver que es una persona delgada, pero también pues la masa muscular que tiene es impresionante, súper marcado todo el cuerpo. Y con esto, pues al final del día, pues se veía que ahora sí que el peso, pues sí es un número, sí nos ayuda a definir más o menos cómo está la persona, pero cómo está constituida la persona. Y ahí mismo se observó que realmente Michael Phelps tenía más músculo que grasa, entonces era por eso que su peso llegaba a ser un poquito más elevado. Sin embargo, pues no nos decía mucho, no nos decía pues sí tiene sobrepeso, porque muchas veces las personas dicen, ay, tengo sobrepeso y lo relacionan con, es una persona llenita, una persona gordita, cuando la realidad es que no. Hay que ver que el cuerpo es muchísimo más que nada más un peso por la vida andando y ya. Entonces, estas son como las recomendaciones que yo les diría en temas de ejercicio. Sin embargo, también el cómo se hace el ejercicio ya son temas ahora sí que más que hay que adentrarnos un poco más. Ahorita yo, pues, en realidad, dentro de lo que yo trabajo, dentro de lo que yo hago ahora sí que como nutrióloga, yo me asocié con una persona que justamente lo que buscamos atacar ambos. Él se dedica a todo el tema del ejercicio, del entrenamiento físico, y lo que me gusta mucho de él es que él justamente te va diciendo cómo vas a ir haciendo cada ejercicio y cómo debería de lucir tu postura que estás haciendo, porque muchas veces hacemos el ejercicio y lo estamos haciendo mal y después de eso tenemos que el tema de la rodilla, que el tema de no sé qué, que el tema de no sé cuándo. Y con esta persona la verdad es que he estado pues ahora sí que bastante bien, hemos trabajado muy bien y también hemos tenido grandes resultados y también lo meto mucho con las personas con menopausia, por lo mismo que de repente, por lo mismo de la edad, a lo mejor ya no llegamos a aguantar tanto como aguantábamos a los 20 años, a los 20 años pues hacíamos ejercicio una semana y bajábamos 5 kilos, pero en la menopausia ya no, y aparte de eso, pues en la menopausia se debería dejar otro tipo de ejercicios porque ya no es lo mismo, ya no queremos abarcar lo mismo que cuando teníamos 20, y con esta persona la verdad es que ha sido espectacular, que también ya veremos en un futuro invitarla al
al programa para que nos enseñe un poquito más sobre cómo debería de lucir una persona que realmente está haciendo bien los ejercicios y el por qué no debería de haber ningún dolor. Entonces son ahora sí que temas bien importantes y temas bien padres que son y abarcan bastante de la menopausia. Y bueno, estos son, fueron evidentemente, ¿no? Algunos tips que yo les doy sobre la menopausia que abarca muchísimo más y que vamos a ir viendo también poco a poco en lo que resta del programa. Por eso ya les comentaba, vamos a traer a un ortopedista que nos va a platicar sobre todo el tema de la densidad ósea, que nos va a platicar el por qué y el cómo deberíamos de irla abarcando, no solamente durante esta etapa, pero también en como otras etapas de la vida. Y de igual manera va a venir después un ginecólogo, que la verdad es que está padrísimo porque está también aquí cerca del programa, en el Hospital Ángeles Metropolitano, que ya se los presentaré. Es un ginecólogo, es muy bueno. La verdad es que también nos recomendamos bastante, me ha ayudado bastante, y él también pues tiene un amplio conocimiento en el tema de la menopausia y también nos va a ir diciendo como qué alimentos sí a lo mejor o qué alimentos no, y él como dentro de su trinchera nos puede ayudar a las personas que están pasando por esta etapa a ver cómo nosotros podemos ir ahora sí que pues cambiando, ¿no? Y teniendo pues mejores resultados y que no nos sintamos tan mal. Y nos va a explicar también el cómo va a ser la relación y el por qué vamos a tener ciertos signos, ciertos síntomas y demás en esta etapa de la vida. Y ahorita nos vamos a ir a un corte comercial y continuamos con Xocol, el sabor de la vida, y con el tema de menopausia. Por la radio, por la tele, por tu iPad celular o algún dispositivo que te llegues a encontrar. Solo busca Promo Estéreo por venir, porque a buscar el programa que tú quieras, aquí lo vas a encontrar. Invitados, bailarines, hay cantantes, mucho más. De deportes, de comida, mil consejos te darán. Aquí llamas y te atienden, humorismo encontrarás. Expresión con libertad, la pasión no faltará. Promo Estéreo, Orbe Network. Promo Estéreo, Orbe Network. En familia, con cariño, todos juntos
juntos vamos ya. Tú en tu carro, yo en la casa, o mañana se podrá. A la hora que tú quieras nos podrás sintonizar. En la radio, en la tele, en tu cel y mucho más. En Hacemos Promo Estéreo, ordenar y a buscar. El programa que tú quieras, que te guste y a gozar. Con pasión y con cariño, es libertad para expresar. Hay muy buenos conductores, locutores, ya verás. Promo Estéreo, Orbe Network. Promo Estéreo, Orbe Network. Y ya estamos de regreso en Chocol, el sabor de la vida. Y bueno, ya estamos de regreso para seguir hablando sobre Sí. Ya. Listo. Bueno, estamos de regreso para seguir hablando sobre el tema de la menopausia y cómo abarca otras partes de la vida, ¿no? Y también otro que me gustaría tocar que es bastante interesante es el tema del estrés, que también tiene cierta relación con el peso y cierta relación con el cómo nos sentimos durante la menopausia y por qué existen diferentes cambios de humor. Y pues básicamente se debe a, pues yo diría que son 6 razones por las cuales nos llega a pasar. Que la primera viene siendo por los temas de los cambios hormonales, que por lo mismo que en esta etapa de la menopausia tenemos ahora sí que la progesterona, pero que al mismo tema, pues el estrógeno, de repente los tenemos elevados, de repente normalmente debería de ser de esa manera, los llegamos a tener un poquito pues disminuidos. Y este tema de los cambios hormonales tiene que ver mucho con el estrés, ya que pues es en estricto sentido estas hormonas lo que nos van a ayudar a la vida es que nos ayudan a una regulación en el ciclo menstrual y también nos ayudan en ciertos temas que nos pueden llegar a afectar el sistema nervioso y también por ende, nos van a ayudar o no a tener cierto tema en la respuesta con el estrés. Entonces, la caída como tal de los estrógenos es muy sensible a todo el tema del estrés y nos puede provocar todo el tema de la ansiedad y al final del día también diferentes cambios de humor. Es por ello que de repente no nos sentimos como tan bien y de repente nos cae bien las personas, de repente no nos cae bien nadie. Es por lo mismo que viene siendo el estrógeno, que ahí ya viene la relación, el por qué los alimentos con fitoestrógenos nos ayudan en el estrógeno y por ende nos van a ayudar y nos van a facilitar más la existencia en temas de los cambios de humor, en el tema de los sofocos, en el tema del peso. Entonces es una cadenita que nos va a ir llevando poco a poquito a sentirnos mejor en la menopausia. También es por el aumento del cortisol, que ahora sí que el estrés crónico nos puede llevar a un aumento en los niveles de cortisol, que el cortisol como tal es la hormona del estrés. Y en la menopausia, la capacidad del cuerpo para regular el cortisol se va a ir debilitando ahora sí que simplemente por temas de la edad, por tema de la menopausia, y nos puede llevar al tema de la fatiga, al tema del estrés, al tema del aumento de peso e incluso a un aumento de grasa, principalmente en la zona abdominal. Entonces es muy común que lleguemos a no solamente aumentar de peso, sino que lo que va a aumentar sí va a ser grasa, pero principalmente todo el área abdominal. Es muy común y viene siendo por lo mismo del tema hormonal. De igual manera, el estrés puede empeorar ciertos signos, ciertos síntomas, como viene siendo la irritabilidad, como vienen siendo los sofocos, y por lo mismo que el cuerpo va a estar ahora sí que en la alerta todo el tiempo, va a hacer que tengamos más amplificaciones en las molestias físicas y las emocionales, y por ende nos va a llevar a que pues, nos sintamos mal y nos sintamos irritables en la menopausia. También porque va a haber cierto impacto en la salud mental, que ese tema casi nadie lo abarca. Existen tantos cambios en la menopausia que de repente las personas pueden llegar a tener ciertos temas de depresión, las mujeres podemos llegar a tener ciertos tipos de depresión que al final del día
nos va a llevar al estrés y al final del día nos va a llevar a que pues, nos sintamos menos a gusto con nosotras mismas. Y es por ello que es bien importante todo el tema, no solamente de la nutrición, pero también el tema de la salud mental. Y esto se tiene que abarcar también poco a poquito, pues con una persona que evidentemente sepa y que nosotros aprendamos a querernos y aprendamos a ver lo bonito de nuestro cuerpo y lo bonito de quiénes somos. La menopausia es una etapa, sí, pero algo que procuro siempre decirlos es, sí es una etapa, pero ve todo lo que has hecho con tu vida. O sea, es una etapa padrísima porque normalmente tu trabajo ya estás muy estable, normalmente ya tienes tu casa, si tuviste hijos, tus hijos ya están grandes, entonces esa preocupación como que ya es un punto de aparte. Si te casaste y si continúas en tu matrimonio, normalmente ya están como más relajados, es decir, ya no tienes los mismos problemas que tenías a los veintitantos, ya tienes obviamente otra clase de problemas que son pues problemas, al final del día todos tenemos problemas, cada quien de diferente manera, pero ya es una etapa de tu vida en donde en estricto sentido ya deberías estar más relajada por temas que a lo mejor te angustiaban a los 20, a los 30 y que ahorita ya te la puedes pasar a lo mejor un poco más tranquila, ya puedes tener ideas de que es que quiero viajar, es que quiero aprender, no sé, un nuevo idioma, quiero hacer otro tipo de cosas, entonces sí es una etapa, pero hay que aprender a disfrutar la etapa, por más difícil que sea. Es por ello que sí es bien importante nosotros, como profesionales de la salud, sí les vamos a ayudar, los vamos a orientar, pero también es un poco también la chamba de ustedes, el cómo ustedes quieren tomarse la menopausia. Yo siempre les digo que la cabeza es bien fuerte y si tú todo el tiempo te estás diciendo es que me siento mal, es que esa etapa no me gusta, es que etcétera, etcétera, aumenté un chorro de peso, los pantalones ya no me quedan, al final del día le estás hablando a ti misma, a tu cabeza y tu cabeza te escucha bastante, te escucha todo el tiempo. Y también vas a ver ciertas afectaciones que puedes tener, pues evidentemente por lo mal que te estás hablando, sí va a tener cierto impacto en cómo te vas a ir sintiendo. Ese tema de la salud mental también lo iremos tocando más adelante porque es un tema bien importante y un tema que la gente tristemente no lo habla mucho, pero que debería de hablarse mucho. Y más que nada en ese tema de la menopausia, el tema de la autoaceptación, del autoconocimiento, nos va a ayudar mucho a ver en cómo nos vemos y cómo nos sentimos principalmente en la menopausia. También muchas veces es porque el estrés y la menopausia nos llevan a veces a un círculo vicioso, que es cuando no llegamos a dormir de la manera que queremos dormir, tenemos una serie de insomnio y ahí normalmente lo que yo puedo llegar a recomendar es la melatonina, muchas veces la recomiendo, solamente la recomiendo por periodos cortos, nunca la he recomendado y no se debería recomendar por 1 año, 2 años, no, de hecho no va a funcionar y hay que explicarle al paciente el cómo se debe de tomar, porque no es lo mismo tomarla, hay que explicarle el cómo tomarla, porque si no se le explica cómo al paciente, lo único que vamos a hacer es que el paciente llegue a tener más estrés, porque realmente sí hay un periodo del que no te va a dar sueño y hay un periodo en donde te va a dar sueño, pero las personas piensan que en cuanto se la toman, luego ya se van a ir a dormir y la verdad es que no es así. Muchas veces lo que yo hago con mis pacientes es recetarles ciertos alimentos que tengan melatonina, pero al mismo tiempo les receto alimentos que sean como más vegetales y que sean al final del día proteína para que cuando ya a la hora de dormir se sientan como más tranquilos y no tengan esa carga de alimentos que muchas veces nos va a llevar a que tengamos pues no solo insomnio, pero que también tengamos pesadillas. Yo siempre procuro que los alimentos ahora sí que en la cena sean lo más ligeros que se pueda, para que realmente el sueño no les afecte tanto a mis pacientes. Y eso también es una recomendación que yo les haría sin ningún problema. Y también, por último, pues hay que aprender a manejar el estrés en la menopausia. ¿Es difícil? Sí. ¿Imposible? Claro que no. Pero existen varias técnicas de cómo nosotros deberíamos o podríamos manejar el estrés, que es por eso que la vez pasada invitamos a Celia para que nos hable sobre que nos explique sobre el tema de meditación, el tema de yoga, el cómo hay que aprender a respirar y hay que aprender a darnos un tiempo para nosotros mismos, que yo por ahí leía que no es necesario solamente el ir y sentarte y literalmente tener los ojos cerrados como la típica meditación que pensamos, sino que a veces el agarrar un libro al final del día también te va a sacar un poco como del tema de tus casillas y el tema de estar pensando en tantas cosas y te va a dar un tiempo para que tú estés contigo misma y realmente aprendas a manejar ese estrés. Es bien importante que nos demos un tiempo para nosotras mismas y esto no solamente lo recetaría en la menopausia, sino se lo recetaría pues ahora sí que a todo el mundo, que tengamos un tiempo para nosotros mismos y tener pues ahora sí que
a mejorar muchísimo el estrés y también a que pues nos vayamos sintiendo muchísimo mejor. Y bueno, ahora sí que estos fueron algunos tips que yo les he dado y que les doy a ustedes para el tema de la menopausia. Como ya les decía, es una etapa a lo mejor un poco complicada, mucha gente las ve así, pero es una etapa muy bonita. Ya nos está diciendo que somos ya pues personas maduras, más no viejas, porque mucha gente llega a tener este tema de que llegas a menopausia y ya soy viejo. Ese tema no, como tal, no es así, no debería de haber alguna relación consigo. Mucha gente, volvemos a lo mismo, piensa que así debería de ser, la realidad es que no es así. Hay un dicho por ahí que a mí me gusta mucho, que al final del día dicen que la edad es solamente un número, pero que pues si tú te sientes viejo es porque pues realmente ya estás viejo, realmente es el cómo tú te sientes contigo mismo. Y pues que al final del día pues podrás tener 80 años, por ejemplo, mi abuelo tiene 90 años y se sigue levantando todos los días y sigue haciendo un buen de chamba porque le encanta trabajar y sigue haciendo que su desayuno, sigue haciendo un buen de cosas. Para él la edad es un número, sabe que tiene 90, ya le decimos, abuelo, descansa, tranquilo, pero pues él dice, no, yo quiero seguir haciendo 1001 cosas. Entonces sí es bien importante el cómo se va sintiendo uno mismo. Evidentemente impacta mucho la calidad de vida que tuvimos en el pasado, pero pues nunca es tarde ahora sí que para ir cambiando, para ir tomando pues ciertas notas y para ir pues modificando ciertos aspectos que no nos gustan en nuestra vida. Está bien sentirse mal de vez en cuando, siempre lo digo, no está bien sentirse mal todo el tiempo, todo el día, a todas horas, pero de vez en cuando no es que esté mal. Realmente quítense la idea de la cabeza de que ya porque estoy en menopausia ya no soy una mujer ni sensual, ya soy una mujer a lo mejor fea, ya soy una mujer que ya está envejeciendo. De verdad, quítense esta idea de la cabeza porque la realidad es que no es así. Son mujeres muy capaces, mujeres muy trabajadoras, mujeres muy inteligentes que pueden con un sinfín de cosas llegar a una etapa bien bonita. Abracen esa etapa que también es una etapa de verdad muy bonita y de mucho autoconocimiento. Ya van a empezar ahora sí que el salto a otra etapa y pues bueno, eso es como lo que me gustaría decirles al final para terminar con el tema de menopausia. Les recuerdo que cualquier duda, cualquier comentario, incluso si quieren consulta, lo que necesiten, también pues siempre estoy yo a un mensaje de distancia y pues si se puede mediante vía WhatsApp, la verdad es que sería muchísimo mejor. Y les vuelvo a dar mi número telefónico, que es 55 91 90 0420 y lo voy a repetir. 55 91 90 0420 y me encuentran por mis redes sociales también, que estoy en Facebook como nutrióloga Ana Teresa Bárcenas y en Instagram como Ana Teresa-nutrióloga, o bien también me pueden encontrar en cualquiera de mis dos consultorios, que uno está en Monterrey 70 en la Roma Norte y el otro es Sinaloa 222 igual en la Roma. Ahí estoy en cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan. Será un gusto por siempre atenderlos y pues muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana con unos invitados muy especiales. Gracias. Esto fue Chocol, el sabor de la vida. Recuerda que aquí cada semana encontrarás bienestar en cada nota, salud en cada palabra. Hasta pronto.